Es un honor cederle el uso de la palabra al maestro Álvaro Vizcaíno Zamora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Quiero en primer término pues agradecer a los organizadores de este evento su invitación para platicar esta mañana con ustedes. Quiero agradecer al Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a USAID y a todas las instituciones convocantes. De verdad es para mí un honor poder pues compartir algunas ideas y algunas reflexiones esta mañana. Pensaba ayer cómo dar esta plática, cómo dar esta charla, y en primer término llegué a dos conclusiones. La primera es que este tema es un caleidoscopio y como tal quiero anticipadamente disculparme porque voy a brincar de un tema a otro. Este es un tema que tiene muchas vertientes. Podemos abordar el tema de las drogas desde la criminología, desde la prevención del delito, desde la sociología criminal, desde el tema de seguridad y justicia penal, desde muchas ópticas. Y esto lo reflexionaba así, que es un caleidoscopio, cuando veo el título que tiene esta plática, porque le pusieron drogas y seguridad pública. Y entonces el título me empezó a hacer mucho ruido, por muchas razones, y ahorita lo platicaba precisamente con el autor del título, que por supuesto él no es responsable de ello, sino al contrario, se lo agradezco porque me invitó a reflexionar. ¿Las drogas son un tema de seguridad pública en estricto sentido? Esa sería mi primer pregunta, porque ese fue el título que le dieron a la plática. Y creo que mi conclusión es que no. Y déjenme platicarles por qué. ¿Qué es la seguridad pública? ¿Cuáles son los referentes a la seguridad pública que tenemos en la Constitución? Bueno, primero debo decirles que el concepto de seguridad pública es un concepto relativamente nuevo desde el punto de vista constitucional. El concepto de seguridad pública fue establecido en 1983 en la Constitución al reformarse el artículo 115 y facultar a los municipios para hacerse cargo del servicio público de seguridad pública. Esto es, el concepto de seguridad pública tiene 30 y tantos años en nuestra Constitución. Ese es un primer dato. Y después fue hacia los años 90, 94, exactamente 31 de diciembre del 93, y entró en vigor en 94, una reforma al artículo 21 constitucional, cuando se establece ahí que la seguridad pública es ya no un servicio público, sino una función. Habla de función, y una función a cargo de la federación, las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias. Entonces parecía que había un conflicto competencial entre el 115, que decía que era un servicio público a cargo de municipios, y el 21 que decía no, es de los tres, federación, entidad federativa y municipios. Y motiva esto una posterior reforma al 115 para hacer algo muy curioso. Le agregaron por allá al 115 una línea que dice, sí, es un servicio público al cargo de los municipios en términos de lo dispuesto por el 21 constitucional. Esto me lleva a la primera pregunta. ¿Las drogas son un tema municipal? Porque el servicio público de seguridad pública es un tema a cargo de municipios. Y mi primera respuesta es no, no es un tema en estricto sentido desde la perspectiva de seguridad pública a cargo de municipios. Es un tema en que la Ley General de Salud establece un ámbito de competencias de acuerdo a la cantidad de droga que una persona trae. En el artículo 479 de la Ley General de Salud hay una tabla, y en esa tabla se señala, por ejemplo, que si una persona tiene menos de 5 gramos
está en posesión de menos de 5 gramos, se trata de un tema de posesión para consumo. Pero si tiene de 5 gramos a 5 kilos, es un tema de narcomenudeo, competencia de las entidades federativas. Y si tiene más de 5 kilos, está en posesión de más de 5 kilos, es un tema de narcotráfico, competencia de la federación. Entonces, hay un ámbito de competencias muy claro en materia de drogas. Tres diferentes ámbitos. Un ámbito, el primero, posesión para consumo, es un ámbito estrictamente de salud. Es un problema de salud, es un problema de justicia terapéutica, es un problema que tiene otro enfoque completamente distinto. Un problema de narcomenudeo, en el caso de la marihuana de 5 gramos a 5 kilos, bueno, pues es estatal. Y más de 5 kilos entonces es federal. En el caso de la cocaína, la tabla a que he hecho referencia habla de que menos de 500 miligramos es posesión para consumo, de 500 miligramos a 5 kilos es narcomenudeo y arriba de 5 kilos de cocaína es narcotráfico. En el caso de opiáceos, por ejemplo, abajo de 2 gramos es posesión para consumo, de 2 gramos a 2 kilos es narcomenudeo y arriba de 2 kilos de opiáceos es narcotráfico, es competencia federal. Otra reflexión, hay muchos conceptos en materia de seguridad, ya no solo seguridad pública, y estos conceptos son conceptos que han surgido en las últimas décadas y que nos dan otro enfoque y otra perspectiva. Debo empezar por decir que la seguridad pública no es un tema exclusivamente de policías, ese también es una falsa apreciación del concepto de seguridad pública. La seguridad pública en términos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es competencia de peritos, bueno, me regreso, es competencia primero de jueces cívicos o de la justicia cívica o de paz, de esta justicia cotidiana. Ese es el primer ámbito de competencia de la seguridad pública, de policías, de los 3 órdenes de gobierno, de peritos, de ministerios públicos, de personal del sistema penitenciario, de asesores jurídicos de víctimas, todos ellos entran dentro del concepto de seguridad pública. ¿Quiénes no entran en el concepto de seguridad pública en términos de esta ley general? Pues todos los que dependen del Poder Judicial, los jueces, los defensores públicos, ellos no forman parte de un sistema nacional de seguridad pública. Entonces, la seguridad pública va más allá que simplemente hablar solo de policía. Los más modernos conceptos de seguridad nos refieren primero a la seguridad humana como el concepto del cual debe desprenderse todo. ¿Qué es la seguridad humana? La seguridad humana implica que el Estado pueda, con participación social, con participación incluso de la empresa, con mecanismos de coordinación interinstitucional, garantizar o hacer todo lo posible por garantizar que los ciudadanos, las personas, puedan vivir, disfrutar todo el conjunto de derechos humanos que la Constitución les reconoce. Esto es, la seguridad humana implica tener acceso a un desarrollo humano sustentable, tener acceso a la vivienda, a la salud, a todo este catálogo de garantías, pero además, y de manera muy subrayada, a la seguridad ciudadana. Entonces, de la seguridad humana se desprende la seguridad ciudadana, como un concepto que también gira en torno a otro desarrollo conceptual novedoso que es la gobernanza. La gobernanza entendida también como la suma de esfuerzos de sociedad, de gobierno, reconocer que el gobierno
ya no es el que dispone y la sociedad la que obedece, sino que la construcción de las políticas públicas e incluso de las leyes se hace con la participación de la sociedad. Y hay numerosos ejemplos en la materia. Por ejemplo, la ley para prevenir y sancionar los delitos de secuestro fue una ley que fue impulsada desde sociedad civil por activistas que tuvieron en sus familias, en sus núcleos cercanos, pues lamentablemente sufrieron secuestros, fueron victimizados familiares y entonces abanderan una lucha que lleva a una nueva ley. La Ley General de Víctimas es otro ejemplo de una ley que nace desde sociedad civil. En ese contexto, entonces, es que no podemos hablar de drogas y seguridad pública, sería acotarlo mucho. Decía yo que esto es como un caleidoscopio y voy a brincar de temas. Quiero aportar una serie de datos para la reflexión, para el análisis, que eventualmente nos permitirán, hacia el final de esta plática, pues tener alguna sesión de preguntas y respuestas si ustedes así lo deseen. Déjenme ir hacia el futuro ahora. ¿Cuál es el principal problema que tenemos en México en materia de drogas, en México y en el mundo? Por ser el problema emergente, por ser el gran foco rojo y porque muchos todavía ni siquiera lo traen en el radar. El principal problema se llama ahora fentanilo. Quisiera rápidamente hacer una encuesta. ¿Podría levantar la mano los que sí han escuchado hablar de fentanilo? Bueno, como pueden ver, no es quizá ni el 10% del auditorio. ¿Qué es el fentanilo? El fentanilo es un opiáceo sintético. Es una sustancia que se ha utilizado o se utilizó durante muchos años como un medicamento con efectos narcóticos para tratamientos quirúrgicos, para enfermos terminales, y que tiene una capacidad de potencia, que tiene una potencia que es considerablemente superior a otros opiáceos o narcóticos. En el caso del fentanilo es 100 veces más potente que la morfina y es 50 veces más potente que la heroína. Es una sustancia de tal potencia que los binomios caninos, los perros, cuando huelen la sustancia, mueren. La huelen y mueren, casi de manera automática. Resulta que en el cerebro, los neuroreceptores que se activan ante los opiáceos, ante este tipo de sustancias, son aquellos que están muy cercanos, así lo entiendo, yo no soy médico, a los mismos neuroreceptores o la zona del cerebro que hace funcionar el sistema respiratorio. Entonces, una pequeña sobredosis de fentanilo prácticamente deshabilita todo el sistema respiratorio de manera casi automática. El riesgo de muerte por sobredosis de fentanilo es altísimo. Entiendo que con una o dos, ¿cómo lo usan los adictos? Lo usan como una especie de aditivo para la heroína. Es como si le pusieran choco chips al helado de heroína, le ponen sus gotitas de fentanilo para potencializar el efecto de la heroína. Pero si le ponen no 2, sino 3 gotitas, bye. Escuché alguna vez en una plática sobre el tema del fentanilo, qué tienen en común Michael Jackson, Prince y esta cantante Amy Winehouse. Bueno, pues que los 3 murieron por sobredosis de fentanilo. El tema es tan grave que en 2016 en Estados Unidos murieron 64,000 estadounidenses por sobredosis, de los cuales el 70% murió por opioides, y se estima que casi 30,000 murieron por fentanilo, 30,000.
El fentanilo es una sustancia que está entrando a México principalmente procedente de China, a los puertos de Lázaro Cárdenas y de Manzanillo, y esto explica también los problemas de seguridad que hay, violencia generada por la rivalidad de bandas delincuenciales que están compitiendo por los mercados de precursores químicos que sirven para producir fentanilo. La primera vez que yo escuché esto fue hace menos de un año, y lo escuché en un evento convocado por la Embajada de los Estados Unidos en México. Estaba presente la embajadora Jacobson, y querían pues, motivar, poner el tema sobre la mesa para alertar sobre los riesgos de esto. ¿Y por qué además es tan riesgoso? Pues porque hasta hace muy poquito se vendía en las farmacias inclusive, para tratamiento de cualquier enfermedad. Apenas el 16 de marzo del año pasado, la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas aprobó reforzar el control internacional sobre los precursores químicos del fentanilo, 16 de marzo del 2017. Y en México, el 18 de julio del 2017, hace también muy poco tiempo, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo precisamente para establecer, para controlar las sustancias o los precursores químicos que permiten producir el fentanilo. Ese es un tema importante que hay que poner sobre la mesa. Todavía no hay datos en nuestro país de consumo, pero sí de producción. Y la información que viene de Estados Unidos es que es algo con lo que hay que tener enorme cuidado. Déjenme cerrar vamos a girar el caleidoscopio y vamos a cambiar de tema, ¿sí? Poniendo más elementos sobre la mesa. El primer tema fue dejar claro que hay 3 competencias, ¿no? Posesión para consumo, no hay está despenalizado. Dejar clara la competencia en narcomenudeo, dejar de las entidades federativas, la de narcotráfico de la federación. El segundo tema, fentanilo. Tercer tema. El tercer tema es que en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hemos trabajado en los últimos 3 años para implementar un nuevo modelo de registro de incidencia delictiva para el país. Este nuevo modelo de registro de incidencia delictiva se motivó porque la información que teníamos procedía de un antiguo formato que tenía 20 años de estarse utilizando, se llamaba el formato CIESP, así se conocían las procuradurías y fiscalías, que ya había quedado completamente desactualizado en relación con el sistema penal acusatorio y con una serie de tipos penales nuevos. Además, en el antiguo modelo de registro de incidencia delictiva había un catálogo, un cajón, permítanme llamarlo un cajón de otros delitos que era muy grande. O sea, buena parte de los delitos que ocurrían en el país iban al cajón de otros delitos, no había información desagregada. ¿Cómo qué cosas se iban al cajón de otros delitos? Pues miren, por ejemplo, los feminicidios, el delito de trata o el narcomenudeo. De eso no había información de incidencia delictiva. Y es entonces que construimos el modelo y tardamos casi 3 años en lograr impulsarlo. En ese nuevo modelo, bueno, se invirtieron casi 600 millones de pesos en fortalecer las capacidades de las procuradurías y fiscalías, especialmente las áreas de análisis de la información, el equipamiento, la tecnología. Capacitamos a 9,000 ministerios públicos en todo el país.
9,000 ministerios públicos capacitados. ¿Qué tenemos ahora? Y está disponible desde diciembre del año pasado, pues tenemos información desagregada, el cajón de otros delitos prácticamente se redujo a su mínima expresión, y cada día 20 de mes, ayer en la noche, por ejemplo, publicamos, como lo hacemos periódicamente, la información de incidencia delictiva de todo el país, que es una de las responsabilidades del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la institución que está a mi cargo. Y tenemos ahora datos de narcomenudeo y de muchas otras cosas, o sea, datos que permiten construir políticas públicas. Hoy tenemos datos de feminicidios y la información la hicimos histórica, tenemos una base que nos permite contar con información del 2016 y 2017, desde entonces viene la secuencia de información, de registro de esta información. Solo en feminicidio, yo sé que no es el tema de esta plática, hoy podemos tener información a nivel municipal y saber exactamente en qué municipios del país suceden feminicidios. En materia de narcomenudeo es exactamente igual. Esta información nos va a permitir analizar, focalizar, para poder establecer políticas públicas más exitosas. Los datos que tenemos es que reitero, no existían, es que en el 2015 hubo 38,962 carpetas de investigación por narcomenudeo en el país. En el 2016 hubo una disminución a 34,531 y en 2017 se incrementó a 43,958 carpetas de investigación por delitos relacionados con narcomenudeo. Esta información, este dato, podríamos entrar al análisis, como lo he señalado, incluso a nivel municipal. Otro tema, giro el caleidoscopio y déjenme contarles que una de las grandes preocupaciones que hay en materia de sistema de justicia penal acusatorio, que es otro de los temas a cargo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuando desaparece CETEC en octubre del 2016, por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad y por instrucciones del Secretario de Gobernación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública asume las funciones ahora de la etapa de consolidación del sistema de justicia penal. Una de nuestras principales preocupaciones, y es una de las críticas reiteradas de la sociedad y de todos los operadores, es la llamada puerta giratoria. Ustedes conocen el tema, la puerta giratoria es este fenómeno que de hecho es curioso, en noviembre estuve en Argentina y en Argentina le llaman exactamente igual, la puerta giratoria. Se detiene a una persona por la presunta comisión de un hecho ilícito, la policía le presenta al Ministerio Público Fiscal, quien hace una imputación frente a un juez de control, y el juez de control decide primero, en este supuesto, vincularlo a proceso, y segundo, tiene que establecer cuál es la medida cautelar idónea para la persona que está vinculando a proceso. Y la medida cautelar podría ser, conforme al catálogo, incluso prisión preventiva. Hoy la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que muchos jueces, y lo digo de manera respetuosa, porque no es problema de los jueces, ahorita les voy a decir dónde está el problema, se van con el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa del artículo 19 constitucional. Dicen, bueno, si es homicidio, si es trata, si es violación, prisión preventiva oficiosa. Pero si no está en el catálogo, entonces quedan sujetos a cualquier otra medida cautelar diferente a la prisión preventiva o incluso a ninguna.
Entonces, la sociedad, los ciudadanos, e incluso los operadores dicen, qué extraño, a ver, el señor lo agarraron robando en el Oxxo, lo metieron y salió a los 2 días. Y salió y volvió a robar y lo volvieron a presentar y volvió a salir. Y entran y salen, y entran y salen, y por eso se llama la puerta giratoria. ¿Dónde está el problema? El problema está en que se olvidó construir una de las piezas centrales del sistema penal acusatorio. Durante 8 años del proceso de implementación, esa pieza central no se construyó. ¿Cuál es? Son las unidades de medidas cautelares, las llamadas UMECAS. ¿Cuál es el trabajo de una UMECA? Una UMECA es una unidad administrativa que tiene que elaborar un informe o análisis de riesgo del imputado. Tiene que responder en ese informe si el imputado podría, por ejemplo, darse a la fuga y no presentarse a audiencia de juicio si se le llama, si podría revictimizar a la misma víctima, cosa que pasa, por ejemplo, en violencia familiar, o si podría cometer o reincidir en la comisión de delitos. Ese informe deben entregarlo a fiscales y defensores, para que los fiscales y defensores debatan el informe de la unidad de medidas cautelares frente al juez de control. Con información, y el señor preguntarnos si el señor tiene un domicilio, si tiene un empleo, si tiene hijos, si los hijos van a la escuela, si tiene una esposa, si tiene antecedentes penales, si tiene cosas que nos hagan pensar que si se le deja en libertad con sujeción a proceso, sí va a ir a una audiencia, o por el contrario, si se le deja en libertad sin sujetarlo a proceso, si se le deja en libertad sujeto a proceso, puede revictimizar a alguien. Bueno, ¿por qué traigo esto a cuento? Porque uno de los principales debates que hay en las conferencias nacionales de procuradores y de secretarios de seguridad pública es, pongámosle el tope a la puerta giratoria. Y la propuesta que se ha hecho en estas conferencias es que, por ejemplo, tratándose de acopio o portación de armas, exista prisión preventiva oficiosa, que tratándose de robo de hidrocarburos, exista prisión preventiva oficiosa, y que tratándose de narcomenudeo, exista prisión preventiva oficiosa. En mi opinión, no debería ser así, pero yo simplemente les cuento que hay acuerdos de las conferencias en ese sentido. Por ejemplo, en diciembre del 2017, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia precisamente propuso prisión preventiva oficiosa para narcomenudeo. La Conferencia Nacional, bueno, la misma de Procuración de Justicia en la sesión de la zona occidente, en noviembre del 2017, igualmente propuso prisión preventiva oficiosa en narcomenudeo, y es contarles que está pasando esto, que existe esa inquietud, que en mi opinión la prisión preventiva debe seguir siendo una excepción y no la regla, y que precisamente por ello cobran especial relevancia los temas de la justicia terapéutica, como una verdadera alternativa que dispone el sistema de justicia penal acusatorio para la atención de estos casos a través de la suspensión condicional del procedimiento, a través de los criterios de oportunidad, de los acuerdos reparatorios y de los mecanismos que ustedes conocen bien. Vamos a darle otra vuelta al caleidoscopio. Algunos datos. Hay una encuesta aplicada en penales federales por el CIDE en 2012, es la más reciente, en que el 60.2% de los internos de los centros penitenciarios federales estaba sentenciado por delitos contra la salud. O sea, 6 de cada 10
personas privadas de la libertad en centros de internamiento federal están por delitos contra la salud. De esos 6 de cada 10, cuando vemos la conducta por la cual se le sentenció, en el 40% de los casos, 40.7, se trata de transportar drogas, y en el 38.5 por posesión. Esto es, vamos a redondearlo, el 40% está por transporte y el 40% por posesión. Y yo podría apostarles que ese 40% que está ahí por posesión, la gran mayoría son también consumidores. O sea, el modelo de justicia terapéutica permite incluso despresurizar al sistema penitenciario. Esa es otra de sus bondades. Y cuando vemos el tipo de drogas por los cuales fueron sentenciados, bueno, en el 58.7% de los casos, o sea, 6 de cada 10 por marihuana, y cocaína es el 27.3, 3 de cada 10, cocaína. Y uno de los datos más relevantes que soportan la importancia del tema de la justicia terapéutica, quizá para mí es el dato más importante. Si tuviera que decir solo uno, ¿por qué es importante la justicia terapéutica? Bueno, ahí va el dato duro. El 56% de las personas privadas de su libertad en centros federales, es la misma encuesta del CIDE 2012, afirmó haber consumido alguna sustancia en las 6 horas anteriores al delito. 56% de las personas consumió alguna sustancia en las 6 horas anteriores a la comisión del delito. Creo que esto explica todo. Además, otro dato, consumo de drogas en las prisiones según la encuesta del CIDE. Los datos son muy variables, depende del centro penitenciario, oscilan desde el 20% hasta el 50%, según el centro penitenciario donde se aplicó la encuesta. Pero cuando se les pregunta, bueno, ¿y quién introdujo las drogas al centro? Prácticamente es variable, pero en un 60% dicen son los custodios. Otro dato, de los 42 centros penitenciarios federales, estatales y municipales que visitó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su más reciente diagnóstico, en 38 no se contaba con algún programa para la prevención de adicciones o de desintoxicación voluntaria. En 38 de 42 no había un programa de prevención de adicciones. Otro dato. Este dato es del ENVIPE, la encuesta de victimización que realiza el INEGI, la ENVIPE 2017. Nos dice que del total de delitos cometidos, el 77%, más bien el 23%, se cometieron bajo los efectos de alcohol o drogas. La encuesta de ENVIPE nos refiere a un porcentaje menor que la investigación del CIDE. La investigación del CIDE la hizo directamente con personas privadas de la libertad en reclusorios. En 2012, recordemos que 6 de cada 10 dijeron, sí, yo consumí en las 6 horas antes. La del ENVIPE es una encuesta que se hace a víctimas o presuntas víctimas, y aquí dicen que fue el 23%. Pero los datos del ENVIPE nos reflejan también otra cosa, una correlación directa entre consumo de alcohol o drogas con algunos delitos en particular. Por ejemplo, la proporción de delitos donde la víctima estuvo presente
en los que pudo percibir la víctima que el delincuente estaba bajo efectos de alcohol o drogas, fue en el caso de lesiones el 51.1%. O sea, en la mitad de los casos del delito de lesiones, la víctima percibió que el victimario había consumido alcohol o drogas. O sea, hay una relación directa entre el delito de lesiones y el consumo de drogas. Pero si me voy a otros datos que tenemos en el Secretariado Ejecutivo, ahora que podemos desglosar la mayor parte de los delitos de acuerdo al género, o sea, víctimas hombres o víctimas mujeres e incluso por edad, encontramos que el 61% o poco más del 60% de las víctimas del delito de lesiones son mujeres. Y si hacemos una inferencia lógica, esto significa que en la mayor parte de los casos las mujeres son victimizadas además por sus parejas bajo efectos de alcohol o drogas, produciendo el delito de lesiones. La mitad de los casos. Entonces, me parece de especial relevancia ese dato. Hay otros delitos en que la relación con las drogas es menor. Por ejemplo, en el delito de extorsión, pues prácticamente no hay una relación entre drogas y el delito de extorsión. Quiero pensar que porque el extorsionador, generalmente además en extorsiones telefónicas, pues necesita estar en sus 5 sentidos para tratar de hacer el engaño telefónico bajo los muchos modelos que hay. Pero ¿dónde sí hay una relación importante? Bueno, en el delito de amenazas, en el 40% de los casos hay una presencia de alcohol o drogas, y en el delito de robo, fundamentalmente en robo a casa habitación, en el 36% de los casos tenemos presencia también de alcohol o drogas. Bueno, giro el caleidoscopio, otro tema, los dos últimos temas. La posesión para consumo o el consumo de drogas en México está despenalizado desde hace 40 años. La despenalización fue en el año de 1978. Antes de 1978 se penalizaba la posesión, la que fuera. Y empezó el modelo a cambiar, a ver el problema de la posesión de drogas para consumo como un tema de salud y no de seguridad. Pero empezó a cambiar poco a poco, permítanme usar esta palabra, quizá tibiamente. ¿Qué se hizo en 1978? Se despenalizó la posesión para consumo hasta por 3 días. Quien trajera cantidad de droga para su consumo hasta por 3 días. El criterio era temporal. Y entonces los peritos tenían que ver si la persona era adicta, si la sustancia que traía era droga y si de acuerdo a sus características físicas la cantidad de droga que traía la persona le alcanzaba para 3 días. Como pueden advertir, esto era demasiado discrecional, ¿no? Porque, bueno, muchos peritos decían, no es que el señor está grandote, entonces necesita más cantidad, o el señor está chaparrito y necesita menos, o está gordito y ocupa más, o es mujer y ocupa menos. Entonces se prestaba a un gran ámbito de discrecionalidad. Luego ese criterio fue reforzado precisamente por esa discrecionalidad con un acuerdo que se publicó en 1991, que era el acuerdo A050/91 de la PGR, que establecía cómo se iban a atender los problemas
de personas con posesión para consumo y que establecía la canalización a centros de tratamiento para rehabilitación de los consumidores. Cuando yo empecé mi carrera en el servicio público, que fue en 1990, bueno, en el 91, creo que sí, 91, yo era director de prevención del delito de la PGR y tenía a mi cargo una subdirección que era la Subdirección de Atención a la Farmacodependencia. Y lo que se hacía en esa Subdirección de Atención a la Farmacodependencia es que a los adictos que se consideraba que eran adictos, porque si la persona no era adicta, entonces se le consideraba en posesión y no se despenalizaba. Si la persona era adicta y traía cantidad de droga para su consumo, entonces nuestro trabajo era canalizarlos a los centros de tratamiento y rehabilitación. Y me acuerdo que había ahí unos sobre Paseo de la Reforma, Jóvenes 1 y Compañeros Nueva Vida, algo así se llamaban, a donde se les canalizaba y se abría un expediente y se les buscaba dar seguimiento. Sin embargo, pues evidentemente esto no se lograba hacer a nivel nacional. Era muy complicado por la falta de instancias de tratamiento para la rehabilitación. En 1994 se quitó la referencia temporal de los 3 días y simplemente se hablaba de posesión para consumo. Y luego, en el año 2009, fue la reforma a la Ley General de Salud donde se establece la tabla de cantidades de posesión para consumo y donde se hace la diferencia de competencias entre narcomenudeo y narcotráfico. Le doy la vuelta al caleidoscopio y comento que el tema de la justicia terapéutica es un tema de enorme importancia para el Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó un acuerdo en diciembre pasado que ordenó, instruyó a la Subsecretaría de Prevención y también al Secretariado Ejecutivo a trabajar en coordinación con las instancias competentes, entre ellas CONADIC, en la construcción, en la mejora del modelo homologado de justicia terapéutica a implementar en el país, modelo que habría que impulsar a través de recursos federales, especialmente del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Y este tema es sin duda un tema polémico y además es un tema que en tiempos electorales es un tema espinoso, es un tema complicado. Reitero, más allá de ser o de poder ser o verlo con la perspectiva de seguridad pública, lo tenemos que ver con la perspectiva de seguridad ciudadana, lo tenemos que ver con la perspectiva de salud, lo tenemos que ver bajo los ojos del sistema penal acusatorio, bajo un modelo que busque la rehabilitación, que busque la reinserción, que busque la despresurización en prisiones, que busque aplicar una pronta reparación del daño a las víctimas al tiempo de brindar posibilidades de tratamiento a las personas que cometieron delitos por primera vez o delitos, aunque no es estrictamente una palabra que tenga el código, pero digamos de cuantía menor, para no criminalizar necesariamente en este tema a quien merezca una oportunidad de salir adelante, de atenderse y de reinsertarse en la vida productiva. Bueno, yo quisiera dejarlo hasta aquí para dejar, si esto dura 1 hora, quedan 7 minutos para preguntas que eventualmente quieran hacer.
Muy bien, agradecemos al maestro Álvaro su conferencia. ¿Alguna pregunta del auditorio? ¿Comentario? ¿Felicitación? Ok. De ese lado, vamos para allá con el micrófono. Gracias. Maestro Álvaro, nuevamente un gusto poderlo saludar, de Chiapas con mucho cariño. El señor gobernador, el señor fiscal general, le aprecia. Hace poco tuvimos su visita, nos hizo favor de ver el programa que tenemos allá, le dieron números y sin duda alguna para nosotros como Estado es muy satisfactorio ver cómo hemos podido incursionar en este programa de justicia terapéutica. Nos llama mucho la atención cómo en su momento lo podemos reforzar, ya que hemos tenido, por decirlo así, un cóctel de colaboradores, desde la Fundación Río Arronte, el presupuesto corresponde a la Fiscalía, de la Fiscalía se destinan 30 millones de pesos anuales para este programa, para este y los programas que tengo el honor de coordinar allá en el estado de Chiapas. Y por supuesto que los índices delictivos nos vienen a evidenciar el alto resultado que estamos teniendo. Pero también accesar a otro tipo de recursos, porque como le menciono, la sociedad civil ha participado, los municipios han participado, tenemos 5 centros funcionando con 200 camas en el estado de Chiapas a tratamientos residenciales totalmente gratuitos. Pero ¿cuál sería la mecánica, la forma, la manera? Nosotros ya vamos un poquito más allá en ese sentido, respetando a todos los estados, vamos un poquito más allá, porque si lo queremos fortalecer, necesitamos pensar en aperturar más centros de atención, porque consideramos que el tratamiento es el alma, es el corazón de una verdadera reinserción social. El tratamiento, ni siquiera el Ministerio Público, y con el debido respeto, ni siquiera el juez, es el tratamiento el que va a lograr el sí o el no en una persona imputada hoy beneficiaria. Tenemos más de 1,600 casos de éxito en el estado de Chiapas y eso nos habla ya de un resultado. Quisiéramos su opinión, respetuosamente la solicitamos. ¿Cuáles otros mecanismos? La Fundación Río Arronte ya nos apoyó con la construcción de 2 centros, 24 millones de pesos, y está el compromiso de un centro más, otros 12 millones de pesos. Pero en este caso, la federación, ¿cómo nos va a hacer favor de aportar recursos o cuáles serían esos mecanismos para poder expandir más este programa? Muchas gracias, maestro. Gracias a usted por su participación. Cuando estuve en Chiapas recientemente no visité las instancias de justicia terapéutica, lo que fui a hacer fue a inaugurar la unidad de medidas cautelares con el gobernador, pero mi equipo sí estuvo recorriendo los sistemas de justicia terapéutica, como lo ha hecho ya en varios estados del país. La justicia terapéutica es un modelo que ha probado su eficacia en otros países, pero es también un modelo muy caro, es un modelo muy costoso y esto hay que reconocerlo, lo que nos lleva a pensar que no es un modelo que pueda implementarse en el muy corto plazo, de una manera integral. Comentaba yo hace un momento mi experiencia en 1991, ya no quiero contar cuántos años son, cuando era director de prevención del delito a nivel nacional de la PGR, y tenía a mi cargo el área de, así era, subdirección de prevención de la farmacodependencia, la que canalizaba centros de tratamiento para rehabilitación. Y nuestro gran problema en el 91 es que no había. O sea, había en la Ciudad de México, además de los centros de integración juvenil, 4 o 5 opciones o fundaciones, pero del otro lado el problema es que no todas tenían también tratamientos de calidad, homologados, estandarizados. Había algunos centros en que incluso se decía que internaban a las personas farmacodependientes y estas eran agredidas físicamente o de diverso modo. O sea, había de todo del otro lado. Han pasado ya muchos años y hoy creo que el problema es todavía el mismo. Hacen falta suficientes centros de tratamiento y rehabilitación porque en efecto el punto más importante es que un farmacodependiente quiera asumir que lo es y que quiera rehabilitarse.
¿no? Si no, no se va a lograr nada, a pesar de que tengamos del otro lado a los mejores jueces o que tengamos las mejores instancias. ¿Qué necesitamos? Bueno, no todas las respuestas vienen de la Federación, se ocupa que los estados también inviertan, que también apuesten, que tengan voluntad política. La Federación no puede apoyar todos los temas, todas las veces, todo el tiempo. Sin embargo, abrimos la posibilidad de que a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el FASP, aquellas entidades federativas que quieran invertir en el modelo de justicia terapéutica puedan hacerlo. Y otro paso importante es que lo hagamos bajo un modelo homologado nacional, que es precisamente lo que nos ordena el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Mi impresión al escuchar a muchos expertos que se dedican a este tema y a mi equipo que ha visitado las unidades y las instancias, es que hoy por hoy no tenemos un mismo modelo de justicia terapéutica en el país. Las 6 o 7 entidades federativas que implementan sistemas de justicia terapéutica, pues no lo hacen del mismo modo, a pesar de que tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales común y de que tenemos una Ley Nacional de Ejecución de Sanciones que en su último capítulo refiere a la justicia terapéutica. O sea, aunque hay un marco legal similar, no hay un modelo homologado de equipamiento, profesionalización. Bueno, de profesionalización ya construimos los programas de capacitación y se incorporaron al programa rector de profesionalización, pero faltan muchas piezas por construir para tener ese modelo homologado. Y creo que esa es la meta en la que tenemos que avanzar, en definir con claridad. Ya hay, por supuesto, un avance muy importante que se ha construido por diversas instituciones, pero bueno, estamos trabajando en terminar de pulirlo, si me permiten la expresión. Solicitamos respetuosamente a la juez de ejecución de sentencias de Colombia, Laura Juliana Duarte, tenga bien entregar este pequeño presente que se lo entregamos aquí en el Estado de México, el árbol de la vida, que representa mucho, como ya saben, ya lo he multicitado, de Metepec, hecho por alfareros de Metepec. Buenos días, para mí es un honor estar presente hoy en este congreso y más con la experiencia académica del doctor y de todos los participantes. En Colombia, digo desafortunadamente, hasta ahora estamos iniciando en este proceso. Créanme con seguridad que la idea es replicar todos estos conocimientos para llevarlos más lejos y poder hacer de la justicia terapéutica una política, no solamente política criminal, sino una política social.